Bien, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Nos gozamos en el Señor por la oportunidad grandiosa que nos da de podernos conectar. Hoy toca abordar la clase número 5 de el curso de reuniones familiares. Para que podamos hacerlo, vamos a orar en esta mañana para que Dios tome el control y así pues podamos nosotros darle paso a este estudio. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Amante y buen Dios, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios justo. Bendigo tu santo nombre porque hasta este momento ha sido tu voluntad. Hasta este momento ha sido tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Dios, en esta hora a poder, mi Dios, abordar lo que enseña tu palabra. Danos la sabiduría, danos la inteligencia y sobre todas las cosas, danos la iluminación de tu Santo Espíritu, que sin él esto sería inservible. Te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, que así sea, Padre. Amén y amén. Bien, que Dios le bendiga. Hoy es la clase número 5. Bienvenidos los que se han conectado. Bueno, se han conectado 9 alumnos en las clases de primer nivel virtual que se están celebrando los martes y los jueves. Se conectan casi 40 personas. Hay una necesidad, hermanos, de recibir la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Recuerde siempre, nunca se le olvide chequear su prontuario. Hoy nos toca ver el desarrollo de las relaciones auténticas por etapas. Es aquí donde vamos a ver cómo es el desenvolvimiento de la célula o de los integrantes de la célula como un grupo. Siempre tener su marcador, por favor. Ayer una alumna me mandaba capturas de la tarea que estaba haciendo y me gustó cómo llevaba bien marcadito todo lo que hemos abordado en la clase. Eso es una señal de que cuando un alumno quiere aprender y está dispuesto a aprender, cumple los requerimientos de su profesor. Es importante llevar bien marcado y bien clarito dónde vamos abordando la clase. Recuerde que las diapositivas abarcan un porcentaje del documento que usted tiene en PDF, pero que las tareas, por eso es que yo estoy pidiendo cuestionarios, porque los cuestionarios usted puede abarcar el 100% de su material a través de la pregunta formulada y de las respuestas. Entonces allí donde hay una retroalimentación que podríamos decir que puede llegar al 100%. Entonces, clase número 5, coloque su celular en posición horizontal y vaya allí checando en su PDF. Ahí, por favor, alguien que bueno, hay una persona que no puede entrar. Alguien que por favor escriba en qué página vamos. Los de primero sí son, cuando yo voy abordando, ellos van colocando, vamos por la página tal, o gracias, Josie, vamos por la página 20. Entonces así vamos, porque alguien va entrando así un poquito rezagado y ellos van poniendo, vamos por la página tal, entonces ahí se va ubicando y nos vamos alineando todos. Entonces, ok, hoy sí. Entonces, ahí está.
Así como las amistades se desarrollan por un proceso que comienza con una relación superficial y que progresivamente, tome nota, se profundiza en acercamiento, aceptación y amor, de igual manera se desarrollan las relaciones de los grupos familiares. O sea, para que vayamos entendiendo este capítulo, aquí es donde la célula entra en una fase ¿cómo decimos? Podemos decirlo, como una fase de desarrollo mutuo. Recuerde que el propósito de la célula no es llegar, llevar el invitado, estar en el culto, alabar al Señor y nomás diga el líder, nos vemos hermano la próxima visita, chao, los vemos. No, es un proceso de desarrollo, o sea, tome nota bien esto para que usted vaya comprendiendo. Dice, así como las amistades se desarrollan por un proceso que comienza con una relación superficial, o sea, una relación de saludo, ¿cómo está? Te conocí en tal lado, fuimos compañeros de clase en tal materia, esto y lo otro. Entonces, eso es una relación superficial, pero progresivamente, entre más comunión tiene esa persona con la otra, entonces se va haciendo una relación más profunda, ¿verdad? Por supuesto, de amistad. Aquí dicen aceptación y amor. De igual manera se desarrollan las relaciones de los grupos familiares. Los grupos familiares, por decirlo así, comienzan en una fecha, pero cuando ya tienen meses de estarse reuniendo y tienen meses de estar teniendo mucha comunión, porque en la iglesia, hermanos, a veces llegamos, hermanos, tan un poquito afanados porque llevamos aún el afán hasta la iglesia. ¿Y qué sucede? Solo termina la reunión y nos vamos todos, ¿verdad? Salimos rápido porque el transporte nos va a dejar botados. Entonces, mientras que en la célula hay más tiempo. Hay más tiempo. Si los hermanos llegan temprano a la célula, unos 20 o 30 minutos antes de que comience la célula, entonces hay tiempo para compartir, hay tiempo para estar en armonía, para conocerse aún más. Y eso va creando en la célula un ambiente de amor, un ambiente donde nadie es más, nadie es menos, donde todos son iguales. Eso es lo que se debe infundir en la célula. Por eso es que los discípulos tuvieron un éxito rotundo, amados hermanos, porque en ellos había abundancia de amor. Y estos crearon un ambiente tan bonito. Imagínese usted que ellos celebraban una fiesta que se llama Ágape. Bueno, cuando ya estoy transmitiendo, aunque me escriba, no lo voy a poder atender el WhatsApp porque ya estoy transmitiendo. Entonces, fíjese que ellos hacían una fiesta que se llamaba Ágape, que es fiesta del amor. Entonces, en esa fiesta era una fiesta donde llevaban comida. Por ejemplo, a una hermana le asignaban llevar el pan, a otra hermana le asignaban llevar, o lo que pudieran llevar, hermano, según la capacidad de cada quien. ¿Cuál es el propósito de la fiesta Ágape? La fiesta Ágape era el propósito de que todos comieran, pero no iban a comer los grupitos seleccionados, o sea, con los grupitos que más me llevo yo. Pero voy a poner un ejemplo, el grupito de la alabanza en un lado, los mentores, los del discipulado, los diáconos en otro lado, la junta directiva. No, el propósito era comer con alguien con el cual no se tuviese una comunión fluida. El propósito era crear una relación de amistad más cercana para que aquellas personas que tenían menos posibilidades en la sociedad se sintieran respaldados por la iglesia. Ese era el propósito, ¿verdad? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo habló acerca de esto, de la fiesta Ágape, y dice, son manchas en vuestros ágapes, ¿va? Se refería a algunas actitudes incorrectas
en donde algunos hermanitos se habían salido del orden y llegaban ya comidos a la fiesta, y el propósito era llevar los alimentos preparados y comer allí. No era llegar ya con el estómago lleno, para evitar acercarse a personas pobres. Por eso Pablo los señaló y dijo, ellos son manchas en vuestros ágapes. Entonces, ese era el propósito. Ahora, volviendo al tema de la, de la atmósfera en la célula, así debe de ser. Una de las cosas, uno de los desafíos más grandes que tenemos que vencer nosotros los hondureños es que nos cuesta socializar. Hermanos, nos cuesta acercarnos. Si a usted, yo me he fijado que si alguien llega y saluda, de 10, tal vez uno responde el saludo. A nosotros nos cuesta acercarnos a los demás. ¿Por qué? Porque eso es algo que está en nosotros. Eso es algo que está en nosotros. Eso es algo en la sangre, en nuestro espíritu, en nuestra personalidad. Salvo aquellas personas que son distintas, que tienen una capacidad para poder socializar con otros, pero realmente el hondureño es esquivo, es apartado, es reservado, no le gusta que le hablen de alguna temática, es encerrado en su ciclo. Entonces, en las células se rompen todos estos paradigmas y es allí donde se vence desde abajo y se va creando un sistema inquebrantable de confraternidad, de amor y de amistad. Vamos a ver el número 1. Se forman inicialmente de manera superficial, ya lo hablamos, empezamos con un saludo, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bienvenido y todo eso. Número 2, pueden volverse tormentosas debido a sus diferencias. Claro que sí, claro que sí. El hecho de que la célula pueda apuntar hacia este tipo de comportamiento no quiere decir que es algo perfecto. ¿Por qué? Porque las personas les cuesta renunciar. Hay personas que les cuesta renunciar a su estilo de vida. Entonces hay hermanos que son conflictivos, que por todo están protestando. O sea, es difícil, pero el ambiente en la célula no puede ser anulado por este tipo de personas. Debe de imperar el amor y la confraternidad. Se normalizan aceptándose y amándose los unos con los otros. Bueno, este es el desafío que el Señor nos pone por delante. Que porque usted no esté de acuerdo con una persona en su forma de pensar o en su forma de actuar, no quiere decir que no va a terminar aceptándolo, porque para que usted triunfe, y le voy a decir una cosa, me voy a ir a la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, un líder nunca podrá alcanzar que sus dirigidos piensen como él. Es bien complicado. Bueno, Jesús no lo pudo lograr. Mire usted lo que pasó con Judas Iscariote. Entonces, ¿pero qué fue lo que sucedió? ¿O qué es lo que tiene que suceder? El líder tiene que aceptar las formas de pensar, las formas de actuar, las personalidades de aquellas personas a las cuales él está dirigiendo. Entonces, cuando nosotros terminamos aceptando cómo actúa fulana tal vez, le voy a poner un ejemplo, hay personas que son súper resentidas. Hay que aceptar, bueno, uno de pastor tiene que aceptar eso, que hay personas que no aceptan bromas ni de ninguna índole. Entonces una minúscula broma los quebranta tanto y los hace sentirse de repente pues inútiles o menospreciados. Entonces ese tipo de personas hay que aceptar como son, ¿verdad? Hay que aceptar como son. Cuando Jesús dijo, amaos los unos a los otros, eso implicaba que teníamos que aceptarnos tal y como somos los unos a los otros. Para amar a un hermano, yo tengo que aceptarlo como es. O sea, él no va a actuar como yo quiero, ni va a pensar como yo quiero.
No, usted no puede influir para manipular la personalidad de los demás. Usted tiene que aceptar cómo son. Hay hermanos que son quejones, hay hermanos que son protestones, hay hermanos que incluso hasta andan quemando llantas en las calles, hay hermanos que protestan, hay hermanos que... Bueno, usted tiene que aceptar cómo son. El hecho de que ellos tengan esos, o que todos tengamos errores o defectos, no quiere decir que no tengamos virtudes que sean de mayor exaltación que nuestros errores. Entonces ahí es donde se cumple la palabra que Cristo dio: amaos los unos a los otros. Entonces tenemos que aceptarnos los unos a los otros para que el amor de Cristo reine. Imagínese usted que Jesús solo haya amado a los que lo amaron. Entonces todo el mundo o gran parte de la humanidad queda sin acceso a la salvación. Pero no, Él dice, Él nos amó a todos, por amor se entregó. ¿Ok? Y Él mismo dijo: ¿de qué sirve bendecir a alguien esperando que esa persona me pueda devolver el regalo? No sirve para nada. Jesús más bien atacó esto. Nosotros tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Para que funcione el reino de Dios, tenemos que aceptarnos. Una cosa es aceptarnos como personas, pero otra cosa, por supuesto, es aceptar su pecado. O sea, esa es otra tortilla, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bueno, se logran metas trabajando juntos en equipo. Estas relaciones que terminan madurando y convirtiéndose en una unidad granítica, en el trabajo celular, es lo que permite alcanzar metas. Porque es imposible. Jesús dijo: ¿podrán ir 12 por el camino si no están de acuerdo? Eso es imposible. Entonces, para que funcione el trabajo en equipo, para que haya éxito en la célula, debe de haber un trabajo en equipo. Se alcanzarán las metas, se alcanzarán se alcanzarán los propósitos que el líder anuncie o proponga al grupo, y le aseguro que todo se va a alcanzar. Se reforman por seguir a Dios en un nuevo grupo familiar. Estas relaciones ayudan a las personas. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que llega una persona que ha tenido problemas de conducta a la célula. Desde niño los papás se murieron y ha sido pues criado por familiares y no ha tenido una instrucción de padre, no ha tenido una instrucción de madre. Entonces se ha criado o ha crecido con este patrón, podríamos decirlo, anormal de conducta, como decimos aquí en Honduras, incorregible, ¿verdad? O torcido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con personas así? Les cuesta relacionarse con otros. Les cuesta relacionarse. Mientras que en la célula se brinda todos los insumos necesarios para que las personas aprendan a relacionarse con los demás. Entonces, es aquí donde este tipo de personas que son extrovertidos, que son hiperactivos, que esto y que el otro, que les cuesta relacionarse, van entrando en un orden, y ahí es donde Dios los comienza a alcanzar. Entonces, ahí es donde esas personas encuentran una restauración en su vida social, encuentran una restauración en su vida espiritual. Imagínense una persona que salga de las drogas y el alcohol, otra persona que salga de los diferentes vicios como prostitución, como lesbianismo, homosexualismo, todo tipo de esos vicios pecaminosos que no solamente dañan el espíritu, sino que dañan el cuerpo. Entonces aquí es donde esas personas, a través de la enseñanza que se imparte en la célula, porque en la célula se imparte una enseñanza edificativa, constructiva, a manera de que esas personas
vayan recibiendo el conocimiento de Dios. Vamos a ir avanzando, vamos a ver la etapa de la formación. Inciso A, ¿qué se puede esperar? Bueno, aquí vamos a ver una serie de algunas recomendaciones o señalamientos. ¿Qué pasa en la etapa de la formación? Número 1, debe de haber participación. Las personas llegan con estas preguntas a la célula, tal vez puedan encontrar verdaderos amigos. Es aquí donde nosotros somos desafiados todo el tiempo como pueblo de Dios. Nosotros debemos de mostrarnos ante la gente como personas creíbles. No podemos presentar una doble moral, porque dése cuenta que llegue a la célula una persona que ha sido traicionada desde su vida, desde su infancia, ha sido violada, ha sido maltratada, y tal vez en la célula o en la iglesia quiere encontrar, perdón hermano, que hay una persona aquí que deme un chancecito ahí, por favor. Deme un chancecito. Deme un chance, hermano. Es un un pastor de México. Okay. Ok. Bueno, les estaba diciendo que cuando una persona llega con ese tipo de problemática a la célula, lo que quiere encontrar es un grupo de personas creíbles en los que esta persona pueda depositar sus problemas, en lo que esta persona pueda decir, mi hermano, yo necesito ayuda, yo necesito sanidad interior, yo necesito restauración, yo he sido, vaya, imagínense que llegue a la célula una mujer que su esposo le fue infiel, o viceversa, ¿verdad? Un hombre que su esposa le fue infiel, necesita encontrar gente creíble. Realmente Dios nos desafía. Realmente Dios nos desafía hasta para guardar un secreto. Hermanos, somos desafiados hasta para guardar un secreto. ¿Qué caso tiene que una persona llegue a la célula, hable con su líder de célula y le diga, mire hermano, estoy pasando este problema, pero se lo voy a contar aquí entre nosotros, me está pasando esto, mi esposa me está engañando, ya lo comprobé, yo no hay qué hacer. Y venga el líder de célula y lo cuente y lo contó a alguien que creía que supuestamente era confiable, hermanos, ¿y qué sucedió? Se lo contó a otro. Y aquello se hizo público. Entonces nosotros no podemos traicionar a la gente así. Si alguien nos busca es porque ve credibilidad en nosotros. Ve credibilidad. Y le digo una cosa, tenemos que ser creíbles. No podemos nosotros tener dos morales porque entonces, gloria a Dios. O sea, eso es delicado. ¿Qué pasa, dijo Jesús, cuando la sal pierde su sabor? ¿Qué sucede cuando la sal no sirve? Discúlpeme, pero por muy bueno que sea el pescado, ya no le puede echar sal porque esa sal ya está insípida.
le va a quedar todo simple, va doña Gladys. Le va a quedar simple ese pescadito. Entonces, nosotros tenemos que ser creíbles a donde vayamos. Si a usted lo mandan a una misión, a visitar una oveja, y esa oveja se desahoga con usted, la única persona que lo debe saber es su pastor, no el pueblo. Entonces, tal vez pueda encontrar verdaderos amigos. Bueno, estoy convencido que usted, mis amados hermanos, ya conoce personas que han traicionado su confianza. Pastor, el apóstol una vez me manda a una misión y es exactamente lo que sucedió. La señora que visité le contó al pastor que le había fallado a su esposo y el pastor le dijo al esposo y ese matrimonio se destruyó y ella se quería quitar la vida. Bueno, imagínese usted. Imagínese, hay cosas que mejor deben de quedarse donde están, ¿verdad? Es mejor cuando usted le cuenten algo, como le digo, la única persona que debe saberlo es su pastor. Ya en él queda toda la responsabilidad de guardar ese tesoro o de guardar ese secreto, perdón, y orar por esa persona, que Dios lo restaure, que Dios le ayude. Y le voy a decir una cosa, si usted le cuenta algo al pastor, pero esa oveja que se desahogó no va donde el pastor y le dice, pastor, esto me ha pasado, yo necesito oración o necesito consejería. Si no va, yo de pastor no voy donde esa oveja. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que desean mantener sus cosas en secreto, que no tienen la suficiente madurez para hablarlo. Ahora, si viene donde mí, yo lo debo de atender y debo de darle seguimiento y consejería. Pero si no viene donde mí, aunque yo me entere, yo no voy a ir a actuar, porque eso es como dicen acá, el sacón algo saca. Entonces uno tiene que tener mucha prudencia en todas estas cosas. Pero si le cuentan un secreto a usted, muestre fidelidad a esas promesas. Tal vez este sea el lugar donde yo pueda crecer y servir. Bueno, no es el primero ni el último testimonio que escucho de personas que han estado prácticamente, hermanos, maniatados en otros ministerios. Han estado, ¿cómo le digo? Han estado prácticamente enterrados en otros ministerios. Se les ha matado el llamado. Y hay personas que llegan a las células, a los escuadrones, a los grupos familiares, como usted le quiera llamar, llegan con ese deseo de crecer. Porque en la iglesia donde estaba solo escuchaba quejas del pastor, solo escuchaba machete del pastor, solo recibía palos, solo recibía exigencia, lo habían agarrado de mula de carga. No, el pastoreo es otro asunto. El pastor debe de pastorear el rebaño. La oveja no es un animal de carga. La oveja es un animal tan sensible que lo único que da es lana, carne y leche. Pero yo nunca he visto una oveja con una carga de leña en la espalda. Eso lo hacen los animales de carga como el burro, el mulo, la mula, el caballo. ¿Ok? Esos son animales de carga. Entonces hay gente que llega, hermanos, así, perdonen la palabra, reventados a otra iglesia. Llegan fundidos. Llegan, hermanos, hasta allá a punto de aborrecer el evangelio, porque fueron tan machacados, tan maltratados y tan descuidados en otras congregaciones, que cuando ven el ambiente de célula, cuando ven que ahí hay hermandad, cuando ven que ahí hay gozo, cuando ven que ahí hay unidad, cuando ven que ahí hay igualdad, que nadie es más que otro, llegan con ese deseo de crecer. Y yo te desafío en esta mañana a que nunca bajes la guardia, que siempre persiga usted el propósito de Dios, porque usted solo es administrador de Dios, usted no es dueño de la obra de Dios. Nosotros tenemos que
pelear y luchar para que el ambiente en nuestra congregación sea el ambiente de Dios, no el ambiente particular de alguien. Nosotros solo somos administradores, solo somos mayordomos de la gracia de Dios. Y la gente, cuando viene a nosotros con el deseo de crecer, de ser enseñados, de ser instruidos, de ser pastoreados, de ser alimentados, de ser escuchados, hay que atenderlos, porque son almas que no tienen pastor. Tal vez este grupo será divertido e interesante. La célula no es un regimiento militar donde todo el mundo está firme, en guardia y serios, ahí con una cara que parecen policías sin pago. No, debe de ser un ambiente de gozo, de alegría, de jocosidad, sin perder el orden, por supuesto. Porque estamos, hermanos, nos reunimos a celebrar al Señor y debe de ser algo de regocijo, porque Cristo no está muerto, está vivo. Vamos al número 2. ¿Qué pasa con la ansiedad? Me siento incluido en este grupo. Por eso es que la célula es excelente, porque en la célula es un lugar de inclusión. ¿Ok? Nosotros tenemos que establecer siempre el orden, porque sea un lugar de inclusión no quiere decir, hermano, que cualquiera va a servir. No, espéreme. Siempre el orden de Dios. Pero, por supuesto, si la hermana Petronila en la iglesia, en el culto general, no le dan pero ni la ofrenda, como hay tanta gente o qué sé yo, en la célula, si ella está ordenada, por supuesto, va a servir, va a cantar, va a levantar la ofrenda, puede ser parte de la junta de directores de la célula. O sea, ese debe ser un lugar de inclusión. Hay muchas personas que en la iglesia, porque de repente hay muchos hermanos, no son tomados en cuenta, pero ¿qué pasa? En las células pueden ser tomados en cuenta para que se sientan parte de un proceso formativo en el reino de Dios. ¿Será que quiero incluir a otros en mi vida? ¿Qué sucede con esas personas, como ya decía, que fueron traicionados, que fueron despreciados y que no tienen esa facultad o esa capacidad o libertad, por decirlo así, de permitir que otras personas forman parte de su vida? Es el reto de la iglesia, es el reto de la célula, ser un lugar de democracia, no un lugar de autocracia, ser un lugar de ambiente abierto, donde todos somos iguales en la presencia de Dios. Número 3, ¿qué pasa con las relaciones superficiales? Espero que no se den cuenta cómo soy fuera de la iglesia. O sea, le vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo no sé a quién le está hablando Dios. Nosotros somos desafiados todo el tiempo. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un comportamiento distinto fuera de la iglesia? Usted no es el juez para señalarlo. Usted no es el juez para criticar a esa persona que muestra un comportamiento de repente mediocre o hipócrita, porque en la iglesia se presenta como un creyente al 100, pero en el mundo no es ni creyente, es incrédulo. Entonces, su deber no está en juzgar, su deber es orar por esas personas y pedirle a Dios que les ilumine la mente y que se revele a ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no andar poniendo el dedo como que si fuésemos, hermanos, jueces. Nosotros no somos jueces, nosotros somos sal. Eso es lo que yo sé. Somos sal y somos luz, no somos jueces. No puedo compartir lo que siento, los demás me pueden rechazar. Hay que vencer estas cosas. Hay que tener la madurez. Hay que tener la madurez para poder escuchar intimidades de otras personas. Hay personas que tienen miedo a algunas cosas. Hay personas que no se sienten seguras. Le voy a poner un ejemplo. De repente en la iglesia hay un hermano que tiene la madera y la capacidad de ser un instructor, pero le da miedo hablar ante la gente. Y tiene inteligencia, tiene facilidad de palabra, tiene todo, pero le da pánico. Ese es tu desafío.
ganarse la confianza de esa persona para saberlo escuchar y ayudarle a superar todo esto. Hay gente que tiene miedo al rechazo. Nosotros hemos vencido, le hemos ayudado a muchos hermanos aquí a vencer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente ha sido rechazada desde niños, rechazadas en la juventud, rechazados en la madurez, rechazados en el hogar, en la familia, en todos los campos. Y la iglesia no puede ser un lugar de rechazo. La iglesia debe ser un lugar para ayudar a otros a superar sus problemas. El comentario de Juan dice, me ofendió, pero tal vez sea mejor arreglarlo después. O sea, nosotros tenemos que tener esa madurez, esa frescura para resolver las situaciones. Cuando alguien, hermano, se sienta aludido por lo que otro dijo, hay que ayudarlo. Y nosotros somos desafiados a saber hablar. Yo pienso que si alguien tiene algo contra alguien, es mejor que lo hablen de frente. No que pido la palabra, hermano, porque fíjate que quiero opinar algo y ahí opinó algo y se lo tiró al hermano que estaba por ahí, ¿verdad? Eso no debe suceder, hermano. Esos costumbrismos que son propios de una ignorancia no deben ser parte de la célula, ni de la iglesia, ni del reino de Dios, ni nada de eso. Las cosas se deben de arreglar de frente. Eso es para evitar relaciones tormentosas. 4, ambiente incierto. Mire esta etapa. ¿Será este tipo de grupo del cual a mí me gustaría ser parte? Hombre, si ven en la célula discordia, competencia, pleito, insatisfacción, chambre, ese cuchicheo ese murmurro que se oye ahí, eso es dañino. Eso es dañino. Entonces la gente dice, no, yo a este lugar yo no vuelvo. Yo no vuelvo, yo mejor busco otro lado. No debe de ser así. Cuando alguien llega a la célula, debe de sentirse que está mejor que en casa. Debe de sentirse que está súper mejor que en casa. ¿Qué califica a este hermano o hermana para ser líder de grupo? Esta es una de las cosas que se deben conjeturar antes de nombrar un líder. Nombremos las cosas que lo pueden calificar y nombremos las cosas que no lo pueden calificar. Si no regreso a este grupo, ¿será que aún puedo ser parte de la iglesia? Aquí es donde nosotros tenemos que actuar con madurez. Que se fue de nuestra célula. Bueno, usted lo reporta. Bueno, pastor, usted reporta a su supervisor. Mire, hermano, fulano de tal era parte de nuestra célula, pero se fue de la célula, está en otra célula, pero está todavía en la iglesia. Las cosas hablando se entienden, ¿verdad? Ahora, nadie forma una célula para que se vayan los miembros. No, al contrario, tiene que crecer, ¿verdad? Pero si sucede el caso, no porque Petronila ya no es parte de la célula, ya la vamos a ver como un enemigo. Ya no la vamos a saludar. Ya no la vamos a visitar. No, eso no es de cristianos. Eso no es de cristianos, hermano. Esas cosas son carnales. Y lo carnal no tiene parte en el reino de Dios. Avanzamos. Inciso B. Iniciativa del líder en la etapa de formación. Número 1. Toma el poder como líder. Los miembros de los grupos esperan que los líderes dirijan. Mire, cuando se le delega autoridad a un líder, es para que este líder ejecute su función. El líder no dirige sentado en una silla o acostado en una cama. El líder va hacia el frente, toma la iniciativa, establece metas,
coordina, direcciona, delega, sabe tomar decisiones, sabe escuchar los problemas de los demás, visita, se invierte. Entonces, por eso dice, los miembros de los grupos esperan que los líderes dirijan. El papel del líder de célula es un papel como de un pastor. Tiene que estar pendiente de que fulana o fulano, ¿qué pasó con fulana que no vino a la célula? Vamos a ver. Mire, eso es lo que hace el líder de célula. Cuida la oveja. Se enfermó la hermana que siempre nos ayuda con el refrigerio. Vamos a ver qué pasó. Vamos a verla, a visitarla, llevémosle algo, aunque sea unos juguitos, una galleta, algo allí. Pero que mire, o sea, que se vea que el líder está activo. Entonces, cuando esto ocurre, el papel del líder se vuelve como un pastoreo en un grupo pequeño. Y eso ayuda mucho al grupo. No solamente que dé órdenes, usted va a hacer esto, no. Sino que hace una labor pastoril en ese pequeño grupo. Comunica tu visión y lo que has escuchado de Dios sobre los grupos familiares. Es importante comunicar la visión. Es importante refrescar la visión para los pastores, para los hermanos que no tienen células. Es fundamental poner las células en la iglesia. ¿Por qué? Porque el líder es el eslabón entre el pastor y el grupo celular. El líder debe comunicar la visión. El líder debe refrescar la visión, debe potenciar la visión, debe nutrir la visión. No hables negativamente del grupo. El líder nunca debe hablar las cosas negativas que ocurran en el grupo. Porque claro, es una sociedad de seres imperfectos. Es un grupo de seres imperfectos. Entonces, ¿qué pasa cuando está tratando usted con seres imperfectos? Sus imperfecciones se van a notar. Uno no debe de hablar. No, es que en el escuadrón allá. No, es que no. No. Usted va a predicar. Haga su trabajo. Busque las almas. Muéstreles un ambiente de Dios. Un ambiente donde hay palabra positiva, hermano. Un ambiente donde esa persona que llegó desahuciada allí, que usted no sabe, de repente tiene alguien allí que se quiera matar. Pero una palabra de su líder le marcó la vida. Le ayudó a poder superar ese problema. Entonces no hay que hablar negativamente del grupo, al contrario, hay que ser optimista, hay que ser positivo, hay que infundir fe, hay que infundir confianza, hay que infundir credibilidad. Un líder sin credibilidad no sirve. Número 2, comunica el porqué de la existencia del grupo. Es fundamental que esto se refresque siempre. Bueno, nosotros somos la célula número tal, ¿verdad? En la colonia tal o en el barrio tal. Y aquí nosotros nos reunimos a adorar a Dios, a ser enseñados por la palabra y a presentar el plan de salvación del Señor. Entonces, por lo tanto, necesitamos traer un invitado, ¿verdad? Y el líder dice, bueno, aquí está mi invitado, démele la bienvenida, él es mi invitado y va a seguir congregándose aquí en la célula. El líder da el ejemplo. Entonces, la gente dice, bueno, allí en la célula estoy recibiendo unas enseñanzas tan bendecidas que me están ayudando a superar problemas en mi familia. O sea, eso debe de ser la mística del grupo. No reunirse a hablar de política, no reunirse a comer solamente, no reunirse a hablar del fútbol, a hablar de la selección. O sea, hablar de Dios.
Amén. Y si alguien quiere meter una plática, hermano, ¿se acuerda de fulano de tal? Miren que no, hay que tener mucho cuidado. Porque puede ser que algún oído por ahí esté escuchando y va a decir, no, vayan a celular o hablar del prójimo, van. Hay que tener cuidado. ¿Es un beneficio a la comunidad? Claro que es un beneficio a la comunidad. En toda parte donde se predique la palabra de Dios, donde se reúna o se convoque a un grupo de personas para ser enseñados por el Evangelio de Cristo, es un beneficio a la sociedad. Este beneficio debe de, mire, abrirse. Lo que está recibiendo en la célula debe llevarlo afuera. La palabra que está recibiendo debe de comunicarla a otros. Entonces eso debe ser un beneficio. Hay crecimiento personal, transformación de vida. Claro, se está orando por los integrantes de la célula. Se está orando para que el Señor se manifieste en cada reunión. Se está enseñando la palabra. Debe de haber un crecimiento personal. Y por supuesto la transformación tiene que llegar porque el Espíritu de Dios se magnifica. Hay una vida corporal. Hay un estilo de vida, hay evangelismo y amistad. Hay cuidado pastoral. Si usted es líder de algún escuadrón, si es líder de célula, si es líder de grupo familiar, si es líder de crecimiento, de grupo de crecimiento, como lo quiera llamar, que es diferente, por supuesto, nunca se debe de olvidar que cada líder debe de ejercer un cuidado pastoral sobre cada ovejita. Obvio, usted no es el pastor de la iglesia, pero es el pastorcito o pastorcita de ese grupo de personas que de repente no tienen acceso a su pastor, pero sí tienen acceso a usted. Y usted está desafiado por Dios a cumplir esa misión. Y por supuesto, el líder motiva la multiplicación del grupo. Esa es la coronación del trabajo del líder. Multiplicar el grupo para seguir abarcando, para seguir expandiéndose, para seguir creciendo. La célula no debe morir, la célula debe de multiplicarse y multiplicarse para seguir ganando más alma. ¿Qué pasa en la etapa de la tormenta? Veamos aquí algunas cosas que están registradas en su material. ¿Qué se puede esperar? A todo grupo le llega su parte conflictiva. Recuerde que la única sociedad perfecta es en el tercer cielo, donde no hay imperfecciones, sino que hay seres perfectos ya. Pero nos encontraremos con decepciones. ¿Cuál debe de ser la postura del grupo celular? ¿Cuál debe de ser la reacción del líder y la célula ante personas que se están llevando de secciones? Cuando existe un conflicto los unos con los otros, ¿qué se puede esperar? Entonces nosotros tenemos que actuar con sabiduría, corregir lo que se necesita corregir, orientar cuando hay que orientar, aconsejar cuando hay que aconsejar y simple y sencillamente seguir avanzando. Número 2, conflicto. Conflictos pueden venir por causa de dolores pasados, ya lo dijimos, por causa de malos entendidos, por causa de heridas pasadas aún no sanadas. Hay que ayudar a resolver estos conflictos en el nombre de Jesús. Siempre nos encontraremos con personas dañadas. Siempre nos encontraremos con personas que han sido decepcionados. Por eso es fundamental estar en oración por los integrantes de la célula. Porque lo que yo no puedo hacer como persona, lo hará Dios a través de la oración.
lo hará Dios. Yo le digo una cosa, cuando empecemos a ver que personas han sido sanados espiritualmente, cuando empezamos a ver nosotros que personas han sido restauradas en la célula, es señal que Dios está respaldando el trabajo. Pero es importante hacer dos cosas: orar, enseñar, orar y enseñar. 3, falta de interés. Bueno, sobre los objetivos y metas del grupo, cuando se pierde el interés para alcanzar estas cosas, lo que sucede es que la célula se estanca y entra en una fase prácticamente sin sentido. Se vuelve algo sin fruto, algo sin ambiente, solamente por estar allí. No, las metas de la célula es seguir creciendo. Bueno, sobre la asistencia a las reuniones de grupo, sobre el crecimiento espiritual a nivel personal, cuando los intereses a estas dos cosas se pierden, no importa si yo me preparo bien para dar la enseñanza de la célula, no importa si yo oro, dejo de orar, dejo de buscar a Dios, dejo de visitar, dejo de preguntar por las personas, me da igual que vengan o no vengan. Entonces, cuando este interés se pierde, la célula está a punto de morir. 4, dudas sobre el liderazgo. Dudas sobre la capacidad del líder de grupo. Por eso le digo una cosa: nosotros debemos de ser personas creíbles. El mejor acompañante de un líder de célula es su credibilidad en todos los aspectos. Hombre de palabra, que pueda predicar, que pueda enseñar, que tenga capacidad para dar consejos, que tenga capacidad para oír a la gente, que tenga capacidad para conciliar personas, que tenga capacidad para mostrar el interés en el grupo, no individual, no a un grupo, no a personas selectas, sino a todo el grupo. Es allí donde el líder se gana la credibilidad y no hay dudas del liderazgo de él. Pero si se ve a una persona haragana, si se ve a un líder que solo sabe delegar y dar órdenes, llega tarde a la célula, no se prepara bien con la enseñanza de la célula, todo el mundo se da cuenta: no, este está perdido, ni sabe por dónde va. Entonces ahí hay una duda donde en lugar de generar confianza, genera desconfianza. No es solamente que le digan lo nombro líder, el asunto es que sea funcional. Se requiere de líderes funcionales y no nominales. Podemos nombrar muchos líderes, pero que sean funcionales son 10 pesos aparte. ¿Qué pasa con la guerra espiritual? Satanás puede tomar ventaja por el egocentrismo de los miembros, obvio, claro. Se vuelve una cosa conflictiva o tormentosa cuando existe egocentrismo. ¿Y qué pasa con el egocentrismo de los miembros que solo son ellos? No es que eso es el refrigerio, solo el refrigerio que hago yo es el bueno. Solo los cantos que yo canto son los mejores. Eso es egocentrismo. El pretender hacer creerle a los miembros de la célula que todo lo que X o Y persona haga solo es bueno, o sea, es lo mejor. Nadie más puede tener honra. O sea, en un grupo celular se debe valorar el esfuerzo, la aportación y el trabajo de todos por igual para tener éxito. Número 2, perseverando en la etapa de la tormenta. 1, la única manera para avanzar durante la etapa de la tormenta es despojándonos de nosotros mismos. O sea, a veces, hermano, tendremos que perder para ganar. A veces necesitamos perder para poder ganar. Necesitamos renunciar a veces a nuestros derechos para poder ganar a otros. Y hay personas que dicen: no, es que ella fue la que me ofendió y yo no le voy a pedir perdón y ni quiero que me anden reuniendo.
para reconciliarnos. No es que ella me ofendió. No, a veces es necesario renunciar a esto. Aunque usted tenga la razón, es mejor aceptar la conciliación en este caso para que todo esté en paz. Y una vez que se corrigió el problema, olvidarse del asunto y seguir hacia adelante, porque lo que se persigue dentro del grupo celular es que haya igualdad, unidad, amor, aceptación, hermandad y confianza. Pero si no se renuncia a ese derecho, si no se renuncia o se despoja de esas cosas, siempre estará el conflicto y siempre estará la raíz de amargura allí. 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, este es el ejemplo que debemos tomar nosotros, que Cristo renunció a su derecho, renunció a su divinidad, renunció a muchas cosas, a su exaltación en el cielo, renunció a todo. ¿Para qué? Para tomar forma de esclavo, de servidor nuestro. Para que exista paz, es necesario que renunciemos a algunas cosas, hermanos, que no nos van a ayudar, sino que fomentarán y van a incrementar el caos o el conflicto. Número 3. Será necesario entonces despojarse de, aquí está específico, prejuicios. El prejuicio no nos lleva a ningún lado. El hermano o la hermana prejuiciosa o prejuicioso no nos lleva a ningún lado. Para nada. Nosotros tenemos que cambiar ese sistema de vida. Tenemos que cambiar falsas ideas preconcebidas de lo que puede pasar en el grupo. Crear falsas expectativas. Augurar cosas negativas. El hombre o la mujer que es de fe confía en Dios. El hombre o la mujer que es de fe pone su confianza en la palabra de Dios. Espera en Dios. Las personas que son de mentalidad negativa verán negativo todo. Aunque baje el ángel Gabriel, siempre verán las cosas negativas. Entonces, como célula, nosotros tenemos que crear un ambiente de confianza y de optimismo. ¿Para qué, hermanos? Para que las personas que vengan golpeadas por el pecado encuentren en la célula un lugar donde ser restaurado. Otra cosa que hay que despojarse, el deseo de controlar a otros y aún de nuestras propias emociones. Nosotros no podemos, mire, usted puede, como líder, usted puede influir, pero no manipular. Y recuerde que lo vimos en la clase de liderazgo. La influencia es ayudar a otros a cambiar su forma de actuar. Pero usted no puede manipular, usted influye a través del consejo, a través de su testimonio y a través de la forma de hablar que usted tiene. De esas tres maneras está influyendo usted sobre las personas que usted lidera. Ven su conducta, ven su forma de hablar y oyen sus consejos. Pero una cosa es influir y otra cosa es manipular. No podemos controlar a los demás. No podemos forzar a la gente a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Por ejemplo, le voy a poner un pequeño ejemplo. Si la célula, el líder de célula dice, mire hermano, vamos a hacer un ayuno. Vamos a hacer un ayuno, pues por alguna razón. Pero el líder de célula es de esa gente radical que hace el ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los hermanos de la célula le dicen, hermano, fíjate que solo lo puedo acompañar hasta las 2 de la tarde.
No, que si no es hasta las 6 de la tarde no es nada. Usted no puede obligar a la gente. Usted no, hay gente que dice, no, es que a las 2 de la tarde no es ayuno. ¿Y usted quién le ha dicho que solo porque sea hasta las 2 de la tarde o a mediodía no es ayuno? ¿Quién le ha dicho? Nadie es Dios para decir esta ofrenda no la toma Dios. Cuando las cosas se hacen con el corazón y se hacen por espontaneidad, por deseo de agradar a Dios y de querer encontrarse con Él, Dios lo toma. Pero yo no puedo obligar a la gente a hacer algo que yo creo que es correcto. Me estoy atropellando la voluntad de los demás. La voluntad ajena no se atropella, se gana, se motiva y se cultiva. Otra cosa que hay que despojarse, ambiciones, deseos y metas individuales que se interpongan a los propósitos de los grupos familiares. Por eso es que en la célula no se pueden andar fomentando rifas, ni actividades económicas, ni ventas, ni que la hermana llevó sus aritos o sus pulseritas a la célula. No, no se puede permitir eso. Esa es otra cosa que no le había dicho. La célula es un lugar para predicar, enseñar, adorar y tener comunión con los hermanos. Estas cosas hay que dejarlas a un lado. La expectativa de que otros sean y piensen como tú. La expectativa de que todos en el grupo sean iguales de maduros. No puede ser eso. Hay unos que son primerizos, hay unos que ya van caminando y otros que ya están un poco maduros. O de repente todos estén avanzando hacia la madurez, pero nadie en una célula o toda una célula es ya madura porque se componen de cristianos nuevos en la fe, ¿verdad? 4. Cuando los miembros se despojan de sí mismos, 1. La humildad tiene campo para trabajar. Claro, en un corazón altivo no puede entrar la humildad. Es contradictorio. No puede, pero cuando los hermanos se despojan de esto y terminan aceptándose mutuamente, entonces la humildad tiene espacio. Los miembros pueden superar las cosas irritantes de otros miembros. Claro que sí. Claro. Hay hermanos que son más irritantes que una garrapata. Hay hermanos que son, ay, Dios mío, bendito. Dan ganas de cerrarles el templo, hermano, pero que no entren. Pero cuando uno se despoja, cuando uno termina aceptando, empieza a valorar las virtudes que ellos tienen, aunque tengan unos defectitos bien nocivos, pero sus virtudes son mejores. Los miembros se dan cuenta de que ellos también tienen algunos defectos que pueden irritar a otros miembros. Es parte de la aceptación mutua. Se logra entender la importancia de escuchar para entender y no escuchar para juzgar. Esto es avanzar hacia la madurez. Cuando yo escucho a alguien para entenderlo y no para juzgarlo. Eso está como cuando usted visita a alguien supuestamente para motivar, pero lo que va es a ver cómo vive para después criticar. Mejor no se mueva de su casa. Y la visitación de los miembros de la célula hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas cosas ayudan a que el grupo sea más fuerte y esté en el punto correcto para la multiplicación. Veamos el evangelismo en la iglesia celular. Bueno, vamos a entrar a un receso, hermanos. Vamos a entrar a un receso para que descansar un poco la garganta. Son las 10:03. A las 10:25 continuamos la enseñanza.
continuar, hermanos. Vamos activándonos, por favor. Vamos a continuar con la clase. Estamos viendo la clase número 5. Esta clase nos está hablando de cómo debe ser el desarrollo dentro de la célula. Un desarrollo por etapas, ¿verdad? Ya hemos visto las cosas que pueden suceder y deberían suceder dentro de la célula. Hemos visto también cómo resolver los conflictos y también hemos pues prácticamente sacado la conclusión que en una célula siempre podrán haber desacuerdos, decepciones o problemas, pero que para esto está puesto el líder para poder ayudar a estas personas a resolver esto. Ahora vamos avanzando al evangelismo en la iglesia celular. La forma más eficaz del alcance celular es la evangelización por la amistad. O sea, esto es el eslabón perfecto para el evangelismo. La amistad con una persona puede ser fundamental para poder transmitir el mensaje del evangelio. Es allí donde nosotros nos valemos de esta amistad para poder llevar a esta persona hacia el conocimiento de Dios. Los líderes instruyen a sus grupos que tengan amigos, que ganen su confianza, mire, y luego los inviten a la reunión. Ese es el propósito del trabajo del líder. El líder debe de motivar. Bueno, hermanos, usted tiene amigos que sean muy cercanos a usted. Motívelos siempre y cuando no hayan conocido al Señor y no se estén congregando también, sino que vea usted que necesiten de Dios. Entonces, válgase de esta amistad para que los traiga a la célula y aquí en la célula serán parte de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hace el liderazgo, es parte de la estrategia. La meta es que cada una de estas personas reciba a Cristo y llegue a ser un miembro de la iglesia. Por eso es que la célula es súper diferente al grupo de crecimiento, porque en la célula cada persona es direccionada, es instruida y toma la decisión y el compromiso para poder seleccionar una persona en la cual usted pueda tener esa confianza abierta para poderlo traer a la célula y que sea recurrente, ¿verdad? Que sea constante este invitado y lo esté llevando a la célula y lo esté llevando a la iglesia también, ¿verdad? Entonces, esa es la forma más eficaz de hacer evangelismo dentro de la célula. Descubrimientos acerca del evangelismo. A lo largo de los siglos, en muchas partes del mundo se han hecho estudios con respecto al evangelismo y como producto de este estudio se han hecho algunos descubrimientos interesantes. Se encontró que la mayor parte de cristianos tienen conceptos equivocados sobre el evangelismo. 2. Los convertidos que más perseveran en los caminos del Señor son los que fueron evangelizados por cristianos comunes y corrientes, o sea que no los llenaron de teología y de cosas así que no son propias para el evangelismo. Las personas comunes y corrientes transmiten el evangelio de una manera sencilla pero eficaz, ¿verdad? La teología se deja para niveles altos en el conocimiento de Dios, no para evangelismo. No podemos evangelizar. Por ejemplo, un concepto equivocado: yo no puedo evangelizar a alguien haciendo exaltar sus pecados. No puedo evangelizar a alguien creando una polémica de ideología o de concepto. No puedo evangelizar a alguien imponiéndole mi fe. Para nada. Eso es un concepto equivocado de evangelismo.
no puedo evangelizar a alguien señalizando sus pecados y sus defectos. Es imposible, eso no es aceptable, eso es equivocado. Los convertidos, bueno, estas personas que son ganados por cristianos sencillos y comunes, son aquellas personas que de repente pues van al molino y en el molino empiezan a platicar y le transmiten ahí la palabra de Dios o lo invitan a la iglesia. Entonces, al caso que estas personas transfieren el conocimiento del evangelio de una forma más sencilla, de una forma desde la perspectiva de la experiencia personal, que eso es lo que ayuda mucho. El amor en acción es lo que más atrae a las personas a Cristo. Yo manejo una tesis aquí dentro de mi congregación, que amar a las personas no es resolverle los problemas, y tenemos que tener mucho cuidado en esto, ya que predicamos en lugares donde el culturismo político es muy marcado y donde estas personas constantemente están dándole ayudas a las personas. Eso no es amor. El amor se demuestra de otra manera. Entonces, es aquí donde se ha descubierto que el evangelismo se vuelve eficaz a través de la muestra del amor genuino. Mitos y realidades sobre el tema de evangelismo. Vamos a enumerar los mitos. Evangelismo es alcanzar a los desconocidos. Número 2, la mayoría de personas son alcanzadas por predicadores expertos. Número 3, uno se convierte después de escuchar el evangelio una vez. Número 4, para evangelizar uno tiene que tener un entrenamiento. Bueno, si podemos ver el mito con la realidad es diferente. El primero dice que evangelismo es alcanzar a los desconocidos. La realidad es otra. La mayoría de las personas son alcanzadas por amigos. O sea, ya lo habíamos dicho, que la forma más eficaz de evangelizar es a través de una amistad. A través de esa amistad, entonces, usted presenta la palabra de Dios. Por ejemplo, si su amiga muy cercana le comenta de que está teniendo problemas en el hogar, en el matrimonio y que están a punto de separarse, esa es su gloriosa oportunidad de presentarle a Jesucristo como el Salvador y como la persona que puede poner paz en su vida. Entonces, allí es donde usted, en base a esa amistad, se vale de ello para presentarle la palabra de Dios a esa persona necesitada. Entonces vemos que los mitos prácticamente no tienen ningún sentido, mientras que las realidades son otras, ¿verdad? La mayoría de personas son alcanzadas por predicadores expertos. Esto no tiene ningún sentido. La realidad dice que la mayoría de las personas son alcanzadas por cristianos comunes. Los predicadores expertos pues presentan el evangelio a las multitudes o a congregaciones determinadas, pero no quiere decir que porque tenga el nombre del extinto Billy Graham o del extinto Gigi Ávila quiere decir que sea más eficaz que un cristiano común y corriente. No. Recuerde que quien hace la obra es Dios. En aquel tiempo Apolos era un super orador y Pablo era un doctor de la ley, del conocimiento de Dios, pero Pablo no es ni Apolo ni Pablo, es Cristo, es Dios el que da el crecimiento, ¿verdad? Entonces quien hace la obra es el Señor, pero una palabra sencilla es más eficaz que una palabra sin entendimiento, ¿verdad? Bueno, uno se convierte, dice el mito, después de escuchar el evangelio una vez. La realidad dice las conversiones son generalmente un proceso. Pero ¿cuál es este proceso? El proceso es visitación, el proceso es oración, el proceso es llevar a esta persona a la célula. Entonces, mientras usted lo está llevando a la célula y está orando por esta persona, tarde o temprano el Señor lo va a tocar y lo va a convertir, ¿verdad? Lo va a ganar para Él. El mito que dice para evangelizar uno tiene que tener un entrenamiento, la realidad es otra. Creo que en su material, pues, usted lo puede ver ahí, que es diferente.
no se necesita un entrenamiento, lo que se necesita es hablar de Dios con sinceridad y con amor, ¿verdad? Entonces vamos avanzando, vamos a ver este resumen acerca de estos mitos y realidades. Podemos concluir que, número uno, debemos evangelizar principalmente a las personas a quienes conocemos. O sea, eso es una estrategia perfecta, amado hermano, para que usted pueda presentar el evangelio del Señor. Yo recomiendo a las hermanas o hermanos que son líderes de escuadrones, brindar todo este tipo de técnicas y herramientas que estamos dando aquí, porque es exactamente el mismo trabajo. Entonces, estos conocimientos deben darse a estas personas para que puedan mejorar su desempeño como líderes de escuadrones o células. Es importante entender esto. Crear amistades, tener amistades, por supuesto, estas amistades, hay amistades que son abiertas y que nos valoran y nos aprecian mucho. Entonces, a estas personas hay que presentarles el Evangelio del Señor. Dos, debemos animarnos todos a hablar de Cristo. No pensemos que las personas se van a convertir cuando el pastor predica. O sea, estas cosas tenemos que prácticamente olvidarlas. Estos mitos no tienen ningún sentido. Es un llamado a hablar de Cristo a toda la iglesia. O sea, si una congregación tiene mil miembros, son 1000 bocas que deben estar hablando de Cristo. Si una congregación tiene 30 o 40, son 40 bocas que tienen que estar hablando de Cristo. Y esta estrategia de reuniones familiares para iglesias que son pequeñas es prácticamente las bajo la manga para crecer en gran manera. Número 3, debemos proveer muchas ocasiones para que las personas escuchen el Evangelio. Debemos proveer muchas ocasiones para que las personas escuchen el Evangelio, como predicando abiertamente, ¿verdad? Hay ahora bocinas especiales para conectar un micrófono, ya viene integrada para poder predicar abiertamente. Y utilizar todos los medios, ¿verdad? Redes sociales, etcétera, etcétera. Debemos identificar las necesidades de las personas para ayudarlas. Debemos de ser sabios en esto. Tenemos que ser sabios. Y le voy a explicar cómo puede funcionar esto. Usted como miembro de una célula, si usted ve que una de las personas que se congregan en la célula, que es constante, que está buscando de Dios, que está oyendo la palabra, usted se da cuenta de que siempre lleva los mismos zapatitos rotos, todas las visitas de la célula, todos los cultos de célula e incluso a la iglesia, usted identificó esta necesidad, usted puede ayudarle a suplir esta necesidad. Hay que tener mucho cuidado porque la gente se quiere aprovechar del buen corazón de los cristianos. Se quieren aprovechar y lo hacen siempre, ¿va? Pero ahí le enseñamos a las personas a que no solo se debe buscar a Cristo por el pan y los peces, sino que se debe buscar a Cristo por la salvación que Él ofrece, ¿verdad? Quinto, debemos presentar tanto cristianos como nos sea posible a los incrédulos. Ya dije, no podemos fomentar ni inspirar incredulidad, ni falta de credibilidad, ni desconfianza, ni doble moral. Tenemos que ser creyentes de una sola pieza, creyentes en la iglesia y creyentes fuera de la iglesia, ¿verdad? Y a donde nos miremos, en el mercado, en el parque, donde sea, los mismos hijos de Dios. Así que esto hará posible que las personas a las cuales les llevemos la palabra o invitemos a la iglesia puedan aceptar nuestra invitación porque ven en nosotros credibilidad. Vamos a ver los aspectos importantes sobre el invitado. ¿Por qué tan pocos invitados terminan convirtiéndose al Señor? Veamos la respuesta. Porque no aplicamos los principios del evangelismo.
para poder aplicar los principios del evangelismo al trabajo celular, tenemos que definir lo que es un invitado. Pero antes diremos lo que no es un invitado. Bueno, vamos a ver, un invitado no es alguien, número uno, alguien a quien vemos por primera vez. No puede ser eso. Ya dijimos que para poder evangelizar en la célula tenemos que valernos de la amistad estrecha que tenemos con alguien, ¿verdad? Número dos, un invitado no es alguien a quien invitamos para cumplir con la meta de invitados. Ese no es un invitado, esa es una visita. Usted la llevó, pero no tiene el compromiso de continuar yendo a la célula, pero la llevó porque el líder está, ¿verdad?, ahí puyando para que llevemos un invitado. Eso no es un invitado, sino que es una visita. Número tres, alguien que encontramos en la calle y de quien sabemos muy poco o nada. O sea, por eso es importante que en cuanto a células, el pastor dé la conferencia y la capacitación de célula, y es importante fundamentalmente dedicarle tiempo a esto. Si usted va a implantar el sistema celular en la iglesia, yo le recomiendo que por lo menos unos 3 o 4 días se debe impartir todo el material y todas las charlas de células a toda la iglesia para que la iglesia se empape de la visión celular y se eviten cometer este tipo de errores, ¿verdad? Alguien, número 5, alguien a quien visitamos solo el sábado para invitarlo y decirle ya es hora que nos vayamos a la célula. Bueno, hay perdones por la bulla que se oye, pero es inevitable. O sea, no podemos hacer eso, ¿verdad? Solo porque el sábado hay célula y voy a pasar por usted y luego en el resto de la semana lo olvidamos. No es así. Es diferente. Entonces vamos a ver entonces un invitado es, 2 puntos. 1, alguien en quien aplicaremos los principios del evangelismo que ya mencionamos anteriormente. Alguien en quien vamos a aplicar, o sea, es una persona seleccionada. Es una persona que usted lo seleccionó con cautela, estudió a esa persona y dice, no, esta persona voy a convertirlo en mi invitado. 2, para lograr un verdadero invitado puede hacer lo siguiente. 1, escribe una lista de personas a las que usted conoce. Eso se llama círculo de influencia. No es que un invitado es que lo va a ir a sacar allá de la colonia más remota o del municipio más remoto. No, es una persona que forma parte de su círculo. De las amistades que usted tiene, usted va a seleccionar uno o haga una lista como instruye aquí el curso y de esa lista usted selecciona una. 2, en su lista haga un círculo alrededor de 2 nombres de personas que están más abiertas al mensaje del evangelio y luego comience a orar todos los días por su conversión. Mire, dos personas, dice el material, ¿verdad? 2 personas que estén abiertas y que usted mire, fulana y fulano pueden, estoy convencido que sí, les voy a hacer la propuesta, pero me voy a meter en oración, porque el secreto de la célula es la oración. El secreto de la célula es la oración, fundamentalmente. 3, estreche más su amistad con estas personas y demuéstrele su amor. No solo va a llegar ahí a la puerta, pum, amiga, las quiero invitar a la célula y ahí los vemos. El sábado paso por usted. No, acérquese más. Escríbales. Hoy tenemos las redes sociales, escríbales, mándeles un texto bíblico, mándeles la invitación. Pues si es vecina, mándele una sopita. Si hizo bastante caldo de gallina, pues mándele, ¿verdad? O sea, usted muéstrele. Usted gánese aún más eso. Y trabaje, mire, en oración. Señor, yo estoy orando por fulana y fulano. Padre, toca los que se conviertan a ti, Señor. Tú puedes ganarlos, Señor. Tú puedes convertirlos, Padre. Yo voy a presentarles la invitación, Señor. Por amor de tu nombre te ruego que tú me respaldes.
Ese es el secreto de la célula. Entonces, hay que acercarse más y no olvidarlo, ¿verdad? 4, puede darles algún detalle de su agrado como muestra de su amabilidad. Si tiene bastantes gallinas ponedoras, llévele una, hermana. Gáneselo. Llévele una gallina ponedora ahí, mire, y diga, mire, hermana, yo creo y declaro que usted va a ser hermana en Cristo. Yo creo y declaro que usted va a ser siervo de Dios. O si es un joven, si usted va a ser un músico del Señor. O sea, usted tíreles la visión, pues vaya, suéltese ahí. Todas estas cosas ayudan. 5, como muestra de su interés por ayudarlos a resolver sus problemas, invítelos a la célula. Y yo sé en el nombre del Señor que algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir, hermano. Algo va a ocurrir. Se lo puedo garantizar porque está escrito, clama a mí y yo te responderé. Verá usted el poder de Dios cuando nosotros clamamos y actuamos. Bueno, ahí creo que termina nuestro material. Confirme, por favor, mándeme un textito ahí. Yo creo que ahí termina. Gloria sea al Señor. Preguntas, mis hermanos, haga las preguntas que quiera. Tenemos tiempito. Aquí estoy. Mande las preguntas que quiera. Ya les compartí la guía para el examen del 7 de marzo. Mire cuándo se los comparto. 28 de marzo, hoy es el último, perdón, 28 de febrero, hoy es el último día de febrero. Entonces tenemos prácticamente 7 días hábiles para el examen. Usted puede aprenderse, son 23 preguntitas. Ok, de esas 23 preguntitas pues viene su examen. Y vaya avanzando con su proyecto. Recuerde que son 8 semanas y usted lo debe entregar mínimo el 4 de abril. El 4 de abril, que es la 6, 7, 8, 9, 10, que es la última visita. Usted tiene tiempo para entregarlo el 4 de abril. Son 8 semanas. Cada visita, usted reúne las personas. Ya les he dicho que tienen que hablar con su pastor para que les dé la autorización. Díganle que es un proyecto del bíblico. No va a interferir en su ideología, en su doctrina, para nada. Más bien la va a potenciar por el sistema de las células. Debe de ser en un horario donde no interrumpa ninguna actividad de su congregación. Entonces, le pide autorización al pastor y cada visita usted va a ir impartiendo todos los temas, por supuesto, de una forma resumida, a aquel grupo de personas que usted considere que quieran aprender del Señor, que quieran aprender de la palabra. Usted los reúne y usted informa, mire pastor, estoy reuniendo a fulano y sutano, ¿verdad? A tales horas, tal día. 1 hora. Si usted quiere darles un aperitivo, un refrigerio, no los vaya a llevar a boca seca, hermano, porque no es bueno congregar a los cristianos ahí a boca seca. Téngales algo ahí, unos tamales, no sé, una gallina asada, no sé, hermano, algo téngale ahí. Entonces, usted los reúne, empieza a darle los temas desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio, creo que ya hablamos del plan supremo de evangelización, todo resumido, hermano. O sea, usted puede hacer la reunioncita con ellos en 1 hora, ¿verdad? Ahí en 1 hora lo hace todo, ¿ok? Entonces, no es que usted vaya a dar la clase como la estoy dando yo aquí, ¿va? No. Hágalo resumido, que alguien le tome foto en el momento que usted está impartiendo la enseñanza, la va juntando en una página. Ya dije, visita número 1 a tal hora, en tal lugar, con las siguientes personas, y ahí pues aparecen las fotos, ¿verdad? Aparecen las fotos donde usted está,
impartiendo la enseñanza o todo este materialito que estamos aportándole para que usted se potencie más en la obra del Señor. Es casi como un discipulado. O sea, mire, lo que me gusta a mí de esto es que usted tiene la libertad de presentarlo como un discipulado, como una charla de líderes, al caso que esto le ayuda. Va, por ejemplo, le voy a poner los dos lados del asunto aquí. El que no tiene células en su iglesia es un golazo. Es un golazo. ¿Por qué? Porque esto le da la herramienta para crecer, a menos que quiera tener 30 hermanitos toda su vida. Con esta herramienta puede crecer. Entonces usted lo que va a hacer ya no lo va a hacer como discipulado ni resumido. Usted lo va a dar entero. Entero. ¿Por qué? Porque usted estaría implantando la visión celular dentro de su iglesia. Entonces usted lo va a entregar entero. Claro, sus resultados van a ser mayores. Pues a mayor siembra, mayor cosecha. Pero el que ya tiene la visión, lo que hace es como refrescar lo que ya hacen. ¿Me explico? Entonces lo que quiere alcanzar el curso es que usted pues adopte la visión celular para que su congregación crezca, ¿verdad? Entonces así funcionan los dos polos para poder transmitir este material que estamos dando. Debe de mandar evidencias, no me va a aparecer con un hermano allí, ¿verdad? No, hay que ser por lo menos de unos 2 o 3 hermanos la reunión. Bueno, algunas preguntas que tenga. Bien, les decía que si al final de la octava visita, por decirlo así, alguien dice, no, pues yo quiero entregarme a Cristo, cosas así, ¿verdad? Usted lo anota ahí en su informe, lo anota en su informe, fulano de tal, pues se convirtió a Cristo o se reconcilió, ¿verdad? Esas son cosas que posiblemente puedan pasar, ¿ok? De lo contrario, el formato es el mismo. Buena pregunta. Pastor, ¿es necesario que sean familia? ¿Se puede hacer con varios que no sean familia? Claro que sí. Claro que sí. Lo importante es que sean personas que atiendan la palabra, la enseñanza que tiene o el proyecto que tiene que desarrollar cada alumno, ¿verdad? Por eso yo siempre pido que se le informe al pastor de cada congregación para que el pastor esté sabido y no vayan a decir, fulano de tal está haciendo una misa negra ahí. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ser sabios. Ok. Entonces quedamos que para el 7 de marzo tenemos el examen número 1. Ok. Y el proyecto se entrega el 4 de abril. Ese es el informe escrito, ¿no? Con su portada y todo. Y el video, pues realmente es un relato verbal de lo que usted está informando. Recuerde que yo voy a imprimir el informe y usted en su video va a dar un repaso. Va a dar un repaso como hizo, porque en la página solo dice algunas cosas, pero usted me va a decir, bueno, aquí en esta visita, pues nos reunimos en tal lado, hermano, y llegaron tantas personas y estuvimos hablando de estos temas y ocurrió esto. O sea, es un relato de lo que usted hizo, ¿verdad? Eso me va a decir a mí que verdaderamente lo hizo. Ok, no es la exposición de ningún tema. Bueno, solo decirles que estoy esperando las tareas de hermenéutica. Realmente creo que solo un alumno me ha mandado las tareas de hermenéutica. No se descuide con el tema de hermenéutica. No se descuide porque viene un método, un análisis un poquito más complicadito, más bíblico. O sea, ese análisis que viene es más bíblico y más analítico. Entonces yo le pido que mande las tareas.
El próximo martes, el próximo sábado tendremos la clase de hermenéutica. Y así es que, mis amados hermanos, pónganse, como dicen, manos a la obra, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos en esta hora. Padre, te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu gran misericordia. Rogamos, mi Dios, que bendigas la vida de mis hermanos. Rogamos, mi Dios, que les proveas y les suplas en todo. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante con esto hasta terminar. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos en este día. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y seguimos en contacto. Cuídense mucho.